Muy buena tarde a todos los participantes en este webinar, o muy buena noche. Mi nombre es Eddie Muñoz, representante médico del Laboratorio Mayén, Guatemala. Para Laboratorio Mayén es un gusto y un orgullo poder participar con el Grupo Pediátrico de Quetzaltenango en estas pláticas científicas tan importantes en la actualización médica continua. Agradezco a la doctora Zuleika Girón, a la doctora Magdoni Pérez, al doctor Roberto Godínez por el apoyo y apertura hacia esta actividad, y a los médicos pertenecientes a este grupo, a los cuales agradezco su apoyo hacia nuestra empresa y las marcas que presentamos. Quiero darle la bienvenida a médicos también de República Dominicana que nos acompañan esta noche. Bienvenidos, muchas gracias. Sin más, damos inicio a esta actividad, dando la introducción a nuestra doctora ponente para esta noche. La doctora María del Carmen Castillo Villatoro, con su formación académica, es especialista en pediatría, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y Hospital Nacional de Occidente de Quetzaltenango. Subespecialista en broncoscopía pediátrica e intervencionista, egresada de la Universidad Autónoma de México e Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas de México. Subespecialista en neumología pediátrica, egresada de la Universidad Autónoma de México e Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas de México. Posgrado en investigación científica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente forma parte de la Asociación Guatemalteca de Neumología y Cirugía de Tórax, médico adscrito y neumología en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Quetzaltenango. Como reconocimientos y sociedades a las que pertenece, reconocida por el Consejo Nacional de Broncoscopía de México, reconocida por el Consejo Nacional de Neumología Pediátrica de México, socia activa de la Asociación Guatemalteca de Neumología y Cirugía de Tórax, socia activa de la Asociación Latinoamericana de Tórax y socia activa de ERS, European Respiratory Society, por lo cual le damos una cordial bienvenida a la doctora María del Carmen Castillo Villatoro, de la cual nos expondrá un tema bastante interesante para ustedes, médicos de nuestro grupo médico pediátrico de Quetzaltenango. Doctora, con usted las palabras. Buenas noches, para mí es un gusto poder compartir con ustedes, gracias al Laboratorio Mayén y al Grupo Pediátrico por la invitación, y pues para mí es un gusto poder compartir este tema tan bonito que es lo de las actualizaciones de las guías de asma en niños. Entonces creo que voy a compartir mi pantalla. Entonces no sé si todos la ven ahí, ¿está bien? Sí, doctora, se ve, ahí está. ¿Está bien? Bueno, entonces, como vemos, hoy vamos a hablar de un tema tan bonito que son las actualizaciones de la guía de asma alérgica en pediatría. Las actualizaciones son de este año, de la guía GINA, especialmente 2021, igual de la guía española de asma, que es de la 2020, las últimas actualizaciones que hay para este tema. Entre nuestra agenda, pues vamos a reconocer las vías patogénicas implicadas en el asma, conocer su ruta clínica y diagnóstica, el manejo farmacológico en niños, y pues vamos a hablar un poquito de lo que es el asesoramiento de asma y en la actual pandemia COVID-19. Entre los antecedentes, pues se sabe que el asma es 100% controlable, que se estima que hay entre 235 a 300 millones de pacientes de asma en todo el mundo y un 9.5% son de niños de 0 a 17 años. El asma es una enfermedad heterogénea caracterizada por una inflamación crónica de las vías respiratorias. Hay antecedentes importantes que es sibilancias, dificultad respiratoria, opresión de pecho y todos que varían en el tiempo y en la intensidad. Y algo muy importante de esto es la limitación variable al flujo aéreo expiratorio, que esto lo podemos encontrar en las pruebas de función pulmonar, que es la espirometría. La fisiopatología, pues como todos conocemos, es una enfermedad inflamatoria crónica que va a intervenir células y mediadores inflamatorios.
Esto puede estar asociado a factores genéticos, a una hiperreactividad bronquial y va a haber una obstrucción variable al flujo de aire. En las últimas actualizaciones que se dieron a conocer el 26 de abril de este año, pues siguen caracterizándose a los pacientes con asma en fenotipos. Aquellos pacientes con asma alérgica, que Gina lo clasifica así, entre asma alérgica, asma no alérgica. Estos especialmente aquellos que no responden a tratamientos con esteroides inhalados, el asma de inicio tardío, el asma que está asociada a obesidad y el asma con limitación al flujo de aire. Entonces, Gina clasifica a estos pacientes en 5 tipos. En la guía española, pues, es un poco más individualiza cada paciente, ¿verdad? Ellos dan a conocer más fenotipos, pero en realidad casi todos están relacionados a lo mismo. Por ejemplo, ellos clasifican a asma grave, al asma con exacerbaciones graves, asma refractarias al tratamiento, asma de inicio precoz en menores de 12 años, asma de inicio tardío, sobre todo en mujeres, ¿verdad? Asma con limitación fija al flujo aéreo, asma y obesidad, que estos se asocian mucho a síntomas graves, aquellos de pacientes con asma alérgicas que tienen antecedentes familiares, especialmente asma inducida a aspirina o antiinflamatorios no esteroideos, asma inducida con menstruación, asma inducida con el ejercicio. Aquí podemos encontrar algo relacionado con Gina, que es el asma alérgica o eosinofílica. El asma neutrofílica es aquellos pacientes que podemos decir que son de una enfermedad grave porque regularmente no responden a esteroides, y un asma pausigranulocítica. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de asma? Pues esto es muy importante que conozcamos, ¿verdad? Que lo principal es reinterrogar al paciente, reinterrogar a los padres, porque siempre va a haber un antecedente familiar de atopia. Los síntomas especialmente, como mencionaba, la tos, sibilancias, dificultad respiratoria y opresión del pecho. Esos son los 4 síntomas que van a referir los pacientes. ¿Cuándo voy a decir que no es asma? Aquellos que refieren asma con tos productiva, con flemas, que se asocia a mareos, pues esos vamos a ir descartándolos. Especialmente aquellos pacientes que tienen una espirometría, es la prueba de elección es una prueba de función pulmonar de elección para el diagnóstico de asma, ¿sí? Existen otras pruebas de función pulmonar como lo es FENO y pruebas de reto. Las pruebas de reto se refieren a aquellas pruebas donde vamos a poner a un paciente a hacer ejercicio, ¿sí? Y vamos a hacerles pruebas de espirometría, aquellas pruebas con algún medicamento, ¿sí? Pruebas de reto a las que le llamamos, que más adelante les voy a ir como dando algunas sugerencias o unas pruebas que se pueden hacer. Y algo muy importante que refiere esta guía es que deben hacerse antes de iniciar una prueba, antes de iniciar un tratamiento controlador, ¿sí? La clínica, como les mencionaba, pues la tos, las sibilancias, dificultad respiratorias o especialmente dificultades al realizar ejercicio, refieren mucho los pacientes a la risa, reducen las actividades físicas, ¿sí? Antecedentes familiares y aquellos pacientes que hay que interrogar si han usado algún esteroide inhalado o algún tratamiento controlador o algún tratamiento analgésico que a veces les llaman, como es el salbutamol. Entonces, preguntar esto es muy importante para ir sospechando en asma. ¿Qué características típicas vamos a encontrar en estos pacientes? Como les menciono, esto es clínico, ¿verdad? Síntomas respiratorios. Los 4 principales que se los voy a recalcar es tos, sibilancias, opresión de tórax y dificultad respiratoria. Los síntomas regularmente empeoran en la noche y por la mañana, refieren los papás. Van a variar con el tiempo y en intensidad. Y estos pueden también estar provocados por infecciones virales, ejercicio, exposición a algún alérgico, cambios de clima, risas o algunos irritantes, que el humo del tabaco, que también, u olores fuertes que muchas veces lo refieren los padres.
Muchos niños pequeños con sibilancias, con infecciones virales, deben de decidir cuándo un niño debe recibir un tratamiento contra el dolor. Es difícil porque no se pueden hacer pruebas de función pulmonar, especialmente en los niños menores de 5 años, ¿no? Entonces ahí es como muy difícil, nos vamos a guiar más por la clínica y los antecedentes familiares. La frecuencia y la gravedad de los episodios de sibilancias y el patrón temporal, ¿verdad?, de los síntomas, si han utilizado cualquier tratamiento contra el dolor que debe verse como un ensayo de tratamiento, se pueden dejar 2 o 3 meses y evaluar una respuesta al tratamiento en estos pacientes menores de 5 años. Gina también refiere cómo sospechar que este paciente menor a 5 años probablemente tenga asma. Entonces, probablemente es que tenga los síntomas clínicos, que los síntomas duren más de 10 días, que estén asociados a más de 3 episodios al año, episodios de crisis severas, ¿verdad? Que tengan tos, sibilancias, dificultad respiratoria o al hacer ejercicio, que tengan un antecedente de alergia o atopia en la familia, que tengan dermatitis atópica también, que tengan alguna alergia alimentaria o antecedentes familiares, pues esto es más seguro que nos va a llevar al probable asma. Un diagnóstico en niños pequeños, pues vamos a, como les comento, vamos a ver los síntomas, la evaluación clínica, los antecedentes familiares, algunos hallazgos físicos de sibilancias, y es importante también hacer un diagnóstico diferencial en estos pacientes, especialmente en aquellos niños menores de 3 años con tos crónica o recurrente, porque podemos sospechar en cuerpos extraños, en reflujo gastroesofágico, fibrosis quística, que más adelante vamos a ir viendo. Entonces es importante hacer una evaluación cuidadosa y hacer un diagnóstico diferencial. Se sabe que en adultos con un diagnóstico de asma en los últimos 5 años, pues en un estudio no se pudo confirmar que 1/3 tuvieran asma, ¿verdad? Después de repetidas pruebas durante 1 año. Entonces, sí debemos de ser muy cuidadosos al dar el diagnóstico de asma. El diagnóstico diferencial, como podemos encontrar, pues son infecciones respiratorias del tracto superior, reflujo, aspiración de cuerpos extraños, una bronquitis persistente bacteriana, una traqueomalacia, tuberculosis, ¿sí? Enfermedades cardíacas, fibrosis quística, discinesia ciliar, displasias broncopulmonar y una inmunodeficiencia. Entonces es muy importante hacer un diagnóstico diferencial, especialmente en aquellos niños menores de 5 años, ¿no? GEMA habla de otros estudios, que es la guía española. Ellos comentan que aparte de un examen físico donde vamos a encontrar sibilancias, podemos encontrar obstrucción nasal o síntomas de dermatitis atópica, pues se puede solicitar una radiografía de tórax. En este podemos encontrar signos clínicos de atrapamiento aéreo, pero únicamente, pero no es diagnóstico definitivo de asma, pero ellos sugieren que se puede realizar una radiografía, una biometría hemática para evaluar el recuento de eosinófilos y una prueba de función pulmonar que es la espirometría. Entonces, entre las pruebas de función pulmonar, pues debe ser realizado por un personal capacitado, un aumento de la función pulmonar después de administrar un broncodilatador o después de una prueba de tratamiento control también, una disminución de la función pulmonar en el ejercicio o una prueba de provocación bronquial. Pueden haber variaciones en el flujo pulmonar más allá del rango normal cuando se repite en el tiempo ya con tratamiento o citas separadas, ¿no? La prueba de elección es la espirometría, que es una prueba de función pulmonar donde esta va a darnos algunos parámetros como es la capacidad vital forzada, que es el FVC, y el flujo expiratorio en el primer segundo. Entonces, estos valores deben adecuarse a la edad del paciente, a la raza, ¿verdad? Entonces, esta prueba nos va a decir si hay una obstrucción, que nos define si hay una obstrucción
que es cuando el cociente FeB1 FBC, que lo vamos a encontrar, que la misma prueba nos va a dar, es inferior al 0.7, que es lo que refiere esta guía GEMA. En GINA ellos refieren que menor a 0.8, pues es positiva de obstrucción, y en base a eso podemos también evaluar la gravedad de la obstrucción. Aquí podemos encontrar las gráficas de una espirometría, la cual vamos a encontrar dos gráficas. En una es de flujo de volumen-tiempo y la otra de flujo-volumen. Y entonces ahí hacemos 3 pruebas. Posteriormente, para el diagnóstico de asma es importante hacerla con un broncodilatador. Se administra salbutamol, ya sea de 200 a 400 microgramos, y 15 minutos posteriores repetimos la prueba. Y entonces ahí tiene que haber un cambio o una reversibilidad para decir que el paciente tiene asma. Entonces, la prueba con broncodilatación, pues como les comentaba, el paciente pues hace la espirometría, 15 minutos posteriores a la administración de salbutamol, pues vamos a ver cambios en lo que es el flujo expiratorio forzado en el primer segundo, más del 12% o más de 200 mililitros. Y también podemos encontrar un PEF, que es un flujo expiratorio máximo, que son estos aparatos que podemos encontrar en cualquier lugar que vengan cosas médicas, pues, que es un flujo donde encontramos un flujo expiratorio máximo y va a haber un cambio de reversibilidad más del 60% o de 60 litros o más del 20%. Las pruebas de provocación, que es otra prueba que podemos hacer. Por ejemplo, muchas veces hay niños que a veces tienen una espirometría normal, pero puede ser porque están en tratamiento, ¿verdad? O han resuelto una crisis. Entonces, para hacer el diagnóstico también podemos acudir a estas pruebas de provocación, donde se va a evaluar la hiperreactividad de las vías respiratorias. Esta siempre debe ser en un centro capacitado porque pues lo que estamos provocando es una broncoconstricción, ¿verdad? Entonces tenemos que tener al alcance una área de emergencia. Los agentes que podemos utilizar, pues es metacolina inhalada, histamina, podemos hacer pruebas con ejercicio, ¿sí? O manitol inhalado. Estas pruebas son moderadamente accesibles para un diagnóstico de asma, pero tienen una especificidad limitada. Pruebas de alergia, pues para hacer el diagnóstico de asma, pues no es específica. Estas pues nos pueden ayudar en aquellos pacientes con fenotipos de asma alérgicos, ¿sí? El estado atópico se define para identificar mediante pruebas cutáneas o midiendo el nivel de IgE específico. Como les digo, no es específica de diagnóstico de asma, ni está presente en los fenotipos. Si hablábamos del fenotipo no alérgico, ¿verdad? Aquellos que no responden a esteroides, entonces esta prueba pues no la vamos a solicitar. La prueba de función pulmonar, que es la FeNO, que es una fracción de óxido nítrico exhalado, se asocia modestamente con los niveles de esputo y sangre en sangre. El FeNO es más alto en asma y se caracteriza por una inflamación de las vías respiratorias, especialmente en bronquitis eosinofílica, atopia, rinitis, eczema. Y pues, como decía, también hay que tener cuidado porque no siempre está elevado en aquellos pacientes con asma neutrofílica. ¿Cómo vamos a evaluar a los pacientes? Ya hicimos el diagnóstico, ya vimos los antecedentes, ya hicimos una evaluación clínica, pues entonces vamos a evaluar el control del asma que tiene el paciente. ¿Cómo? Con un control de síntomas y riesgo futuro de eventos adversos. Evaluar el control de los síntomas, identificar cualquier factor de riesgo que exacerbe o limite la persistencia del flujo de aire, medir la función pulmonar para el diagnóstico, para el inicio del tratamiento, para el seguimiento del tratamiento. Luego podemos hacer evaluaciones cada año para evaluar la función pulmonar y esto puede ser con una espirometría. Preguntar sobre el control de síntomas, existen muchos tests, el ACT, el ACQ, ¿sí? Y les pasamos los cuestionarios a los pacientes y ahí podemos ver un score, ¿verdad? Y ver cómo están los pacientes. Podemos preguntar la frecuencia de los síntomas de asma de días, semanas, de días a la semana, cualquier despertar nocturno que tengan debido al asma o una limitación a su actividad. Y el uso frecuente de salbutamol para alivio de sus síntomas. Eso es muy importante para ver si está controlado, parcialmente controlado.
Luego vamos a evaluar problemas de tratamiento. Por ejemplo, en qué paso de tratamiento está el paciente, si tiene o no tiene tratamiento controlador. Es importante observar la técnica del inhalador, ¿verdad? Cómo se administra el medicamento. Eso siempre en cada consulta hay que hacer una evaluación de cómo el paciente utiliza los inhaladores o los padres cómo lo aplican. Evaluar la adherencia al tratamiento, ¿verdad? El tiempo, si es constante o no, y si tiene algunos efectos secundarios. Verificar que el paciente tenga un plan de acción de asma, ¿verdad? Especialmente en las crisis. ¿Sí? Y preguntar sobre actitudes y objetivos del paciente con respecto al asma y a sus medicamentos. Luego vamos a evaluar comorbilidades, ¿verdad? Si el paciente, porque no solo nos vamos a enfocar al asma, vamos a evaluar si el paciente tiene alguna comorbilidad que hay que tratarla, porque si no, no vamos a llegar a un buen control. Entonces, vamos a evaluar si el paciente tiene rinitis, rinosinusitis, reflujo gastroesofágico, obesidad, apnea obstructiva del sueño, depresión, ansiedad, que todo esto puede surgir en algunos pacientes, ¿verdad? Y bueno, vamos a irnos a los objetivos de tratamiento. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Es lograr un buen control de síntomas y mantener niveles de actividades normales para todo niño. Minimizar el riesgo de muerte relacionada con asma y limitación persistente de flujo de aire y efectos secundarios. Manejo personalizado de los factores de riesgo modificable en cada paciente en exacerbación, evaluar si existen comorbilidades, si existen antecedentes que no ayuden al mejor control de síntomas, especialmente si hay fumadores en casa. Entonces, un control de asma, pues ¿cómo vamos a ver? Existe esta gráfica que siempre la vamos a encontrar, donde dice, vamos a evaluar los síntomas, sus exacerbaciones, vamos a preguntarle al paciente, vamos a evaluar su función pulmonar, vamos a confirmar si el paciente tiene asma, evaluar los síntomas y factores de riesgo modificables, sus comorbilidades, evaluar la técnica y la adherencia al tratamiento. Sí, luego de que ya hemos evaluado eso, nos vamos a ir al tratamiento y a los factores de riesgo. ¿Sí? Para eso existen algunos tratamientos que se dividen en categorías y hay niveles, ¿verdad? O escalones, que especialmente Gina refiere los pasos a seguir para iniciar un tratamiento controlador. Por ejemplo, el tratamiento se va a dividir en 3 categorías. Un medicamento de control, un medicamento de alivio y algunos medicamentos especiales, por ejemplo, de los medicamentos de terapias complementarias, especialmente en aquellos pacientes con asma grave de difícil control, aquellos pacientes que a pesar de tener dosis altas de esteroides, pues no logramos un control, ¿va? A pesar de que se evalúa que tienen buena técnica, buena adherencia y todo, no logramos un control adecuado. Entonces, ahí vamos a ir viendo los pasos o cómo vamos a iniciar el tratamiento. Por ejemplo, el medicamento de control es un esteroide inhalado y se utiliza para reducir la inflamación de las vías respiratorias, controlar los síntomas y reducir el riesgo futuro como exacerbaciones o deterioro en la función pulmonar. Pueden ser también dosis bajas de esteroide o a veces van a escuchar ustedes los inhaladores combinados, que nos referimos a un esteroide más un beta-2 de acción prolongada, que es el formoterol o en ocasiones el salmeterol. Medicamentos de alivio, ¿verdad? Aquellos medicamentos como el salbutamol y ahora las nuevas guías también indican el uso de alivio como los medicamentos combinados como es el esteroide y el formoterol a dosis bajas que ya se pueden utilizar, pero eso sí, no menores en 4 años. A niños menores de 4 años no los podemos administrar. Las terapias complementarias son aquellas para pacientes de asma grave, aquellos considerando cuando los pacientes tienen síntomas persistentes, exacerbaciones a pesar de un tratamiento de control de dosis altas y que tienen factores de riesgo modificables. Entonces, el riesgo de una exacerbación grave y mortalidad aumenta gradualmente con un mayor uso de salbutamol. Una prescripción de 3 o más inhaladores de salbutamol de 200 dosis al año correspondiente a un uso superior diario es asociado con mayor riesgo de exacerbaciones graves. Incluso hay estudios que sugieren que hay exacerbaciones graves, no hay un control de síntomas y puede estar asociado a muerte el uso diario del salbutamol.
¿sí? Entonces, y como monoterapia, ahora las nuevas guías ya no las recomiendan. La evaluación de la gravedad de asma. Bueno, ya vimos el tratamiento que vamos a iniciar, vamos a evaluar en qué gravedad de asma se encuentra el paciente, si es un asma leve, si es un asma moderada o si es un asma grave. Entonces, el asma leve, pues vamos a ver que se controla bien con tratamientos de paso 1 y 2. ¿Cuáles son esos? El uso de esteroides más formoterol, que es el esteroide inhalado más formoterol, con un tratamiento de control de baja intensidad, con dosis o dosis bajas de esteroides solo podemos utilizar, o asociado a un antagonista de receptores de leucotrieno, como es el montelukast. Aunque existen nuevas alertas al uso del montelukast, especialmente en niños con problemas de hiperactividad o algunos problemas de comportamiento, pero según Gina lo recomienda sin ningún problema. El asma moderada, el asma moderada es aquel asma que se controla bien con el paso 3 o 4, o dosis bajas o medias de un esteroide combinado con LABA. ¿Sí? Y en un asma grave es el asma que permanece no controlada a pesar de un tratamiento optimizado con una dosis alta de esteroide más formoterol, y esto pues evita que se descontrole, pero muchas veces es difícil llegar a un control de síntomas ya con un esteroide combinado. Entonces aquí vamos a encontrar los escalones o los pasos de Gina para iniciar, ¿verdad? El paso 1 y 2, que vamos a encontrar según la edad de los pacientes, cómo utilizar las dosis de esteroides, si son dosis bajas, dosis medias, cuando vamos a asociar algún otro medicamento, ¿sí? Entonces, esta gráfica, pues vemos, es para adultos y adolescentes o niños mayores de 12 años. Entonces, vamos a ir viendo. Aquí, en esta otra, vamos a encontrar, porque muchas veces van a escuchar ustedes que hablamos de dosis bajas, dosis medias o dosis altas de esteroides inhalados. Esto es muy importante porque para saber en qué paso estamos de tratamiento, ¿no? Y aquí dice, según el tipo de esteroide inhalado que nosotros utilizamos, qué dosis vamos a manejar como bajas, medias o altas. Entonces aquí está la budesonida, que es una de las más utilizadas, y la beclometasona. Algo que es muy importante que distingamos en esta gráfica es que si ven, hay dos de beclometasona. Entonces, pero en una es una partícula muy fina que se requiere menos dosis porque su absorción es mayor, ¿no? Entonces, aquí pues es importante que sepan diferenciar entre si es una beclometasona de partícula extra fina o no. Aquí, bueno, vamos a empezar también. Hay, aparte de niños, como veíamos anteriormente, la gráfica de niños mayores de 12 años, hay una gráfica para niños mayores de 6 a 11 años, o de 6 a 11 años, perdón. Entonces, en esto, pues vamos a ver los síntomas de asma poco frecuentes. Aquellos, en el paso 1, o paso 2, vamos a encontrar aquellos niños que tienen síntomas menos de 2 veces al mes y no hay ningún factor de riesgo. Podemos usar esteroides dosis baja y aunado salbutamol, pero no con uso prolongado, solo si es necesario el uso del salbutamol. Aquí vamos a encontrar aquellos pacientes también con síntomas de asma o necesidad de algún analgésico que se refiere al salbutamol 2 veces al mes. Entonces ahí podemos utilizar dosis bajas de esteroide inhalado con un SABA si es necesario. Y otra opción es asociar un montelukast o un inhibidor del leucotrieno. Entonces aquí, para el tercer paso, pues para el paso 1, pero con otro grupo, podría ser a la mayoría que tengan síntomas molestos de asma de días o despertares debido al asma una vez al día, semana o más. Podemos utilizar un esteroide combinado que en las nuevas guías ya recomiendan el uso de esteroide más LABA con salbutamol, ¿sí? Ahí podemos utilizar este inhalador, ¿sí? O dosis media solo de esteroide más salbutamol si es necesario, y para el mantenimiento de alivio, y dosis muy bajas de esteroide más
formoterol, ¿sí? La guía se refiere más al uso de budesonida más formoterol. Y otras opciones pueden ser el uso de esteroides solo con dosis bajas de leucotrienos, ¿sí? Esto lo hago mención mucho porque pues en nuestro medio el inhalador combinado pues es demasiado caro, ¿verdad? Y a veces tenemos población o personas con difícil acceso a esos inhaladores, pero nos dan otra opción a tratamiento, ¿no? Los esteroides solos que se pueden utilizar acompañado a Montelukast. Aquí vamos a encontrar otro grupo que va a tener una presentación de asma grave incontrolada o con una exacerbación aguda. En este paciente pues inicia el tratamiento de control de dosis media de esteroide combinado y más un salbutamol si es necesario o dosis bajas de esteroide más formoterol de mantenimiento. Un ciclo corto, ellos refieren que en un asma grave podemos utilizar un ciclo corto de esteroides orales, ¿sí? Sobre todo la prednisolona o prednisona, una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo día. Máximo, por favor, eso sí me gustaría recalcar que es 40 miligramos día en niños. En adultos sí es 50 miligramos día. Entonces, esto para que lo tomen en cuenta, el uso de ciclo corto de esteroides orales como la prednisolona es rápido de administrar, no es doloroso para los niños, no hay que canalizarlos. Y si el paciente no tiene dificultad respiratoria, no hay vómitos, pues es un medicamento muy útil para utilizar, sin necesidad de estar canalizando a los pacientes. Bueno, en este paso 3 no se recomienda la teofilina. Esta es una deliberación sostenida, tiene eficacia débil en asma y tiene muchos efectos secundarios. En este paso 3 dice que debemos verificar la técnica y la adherencia al inhalador y antes de escalonar los tratamientos, siempre recomendamos que verifiquen la técnica, la adherencia, que interroguen de la adherencia y que si hay factores de riesgo modificables, ¿verdad? Aquellos pacientes que tengan alguna comorbilidad también. Entonces antes de aumentar un esteroide o dosis de esteroide debemos evaluar esos aspectos. Luego, pues si es un paciente que no se controla, pues debemos aumentar la dosis de esteroides inhalados a una dosis media, ¿sí? O cambiar, si está con un esteroide inhalado solo, pues podemos cambiar a un esteroide combinado, ¿verdad? Y utilizarlo con dosis bajas. Si es necesario, usar salbutamol. O utilizar dosis muy bajas de esteroide más formoterol también nos ayuda en el paso 3. Luego tenemos el paso 4, que esto pues igual antes de aumentar dosis de esteroide, ver que pacientes no se controlan, pues hay que evaluar la técnica, la adherencia, ¿sí? Y esto pues sugieren aumentar una dosis media de esteroide más LABA, que es formoterol, o utilizar dosis altas también, se puede utilizar. Y aquí, que algo muy importante que me gustó en estas nuevas actualizaciones es que podemos utilizar un antagonista muscarínico de acción prolongada, que es el LAMA, que es el tiotropio, que es un inhalador de niebla que puede utilizarse como terapia complementaria en aquellos niños de asma de difícil control, mayores de 6 años, mejora su función pulmonar y reduce exacerbaciones. Entonces, esto es en mayores de 6 años. El paso 5, pues pacientes de cualquier edad con síntomas persistentes o exacerbaciones, a pesar de una correcta técnica de inhalación y buena adherencia, se recomienda una dosis alta solo a modo de una prueba de 3 a 6 meses de esteroide inhalado o con dosis media de esteroide más LABA o utilizar un tercer controlador que es el tiotropio. Aquí, pues en el paso 5 ya nos hablan de otras terapias que son opciones para los niños, como es la terapia biológica, ¿sí? Y se puede considerar en este paso el uso de acitromicina 3 veces por semana durante al menos 6 meses. Entonces aquí vamos a encontrar los pasos, ¿sí? Las dosis bajas de esteroides del paso 3, 4 y 5 y como le digo, aquí el más utilizado que tenemos es el omalizumab como terapia como inmunoterapia.
Aquí vamos a encontrar una tabla donde están pues las sugerencias de las dosis medias, bajas y altas de los esteroides inhalados y para que nos podamos orientar. Entonces, la guía GEMA, pues la guía esta española, ellos solo tienen 2 inhaladores en sus tablas para usos en pacientes menores de 12 años, que es la budesonida y la fluticasona, y aquí tienen las dosis bajas, medias y altas, que también puede ser como orientarnos también a esta guía. ¿Sí? En la terapia biológica, pues es una alternativa a aquellos pacientes con asma de difícil control, a aquellos pacientes que ya tienen dosis altas de esteroides inhalados, combinados, ¿sí? Y que no logramos un control a pesar de buena técnica, buena adherencia. Pues estos pacientes, pues podemos utilizar estas terapias como es, en Guatemala contamos con lo que es el omalizumab. Este puede utilizarse en pacientes mayores de 6 años con asma alérgica grave que no se controla el tratamiento, y esto lo podemos incluir desde el paso 4 a 5, ¿sí? Otras alternativas que se han estado estudiando es el tratamiento complementario con antiinterleucina 5, que es el mepolizumab subcutáneo para pacientes mayores de 6 años. Este es intravenoso, ese es el subcutáneo, y el intravenoso es el Reslizumab para mayores de 18 años, benralizumab subcutáneo para mayores de 12 años. Estos vamos a encontrar en aquellos con asma grave o sinofílica que no se controlan con el tratamiento tampoco en el paso 4 ni 5. Y otro biológico que está en estudio también es el dupilumab, que es subcutáneo en pacientes mayores de 12 años. Entonces, esta terapia biológica es una alternativa costosa, pero sí los pacientes sí se reducen las crisis graves. Aquí luego, como vamos hablando, si bien se dan cuenta en pacientes de 6 a 11 años, en mayores de 12 años, también hay recomendaciones para niños menores de 5 años. Y en el paso 1 ellos recomiendan salbutamol en caso sea necesario, no como uso prolongado. Los episodios iniciales de sibilancia en menores de 1 año a menudo ocurren en el contexto de una bronquiolitis infecciosa, y esto debe tratarse de acuerdo a las pautas de bronquiolitis, ¿sí? Es un poco difícil en primera crisis de sibilancia poder decir que los pacientes pues, van a ser asmáticos o no. En el paso 2, pues ellos sugieren el esteroide inhalado a dosis bajas diarias más salbutamol en caso sea necesario. Este tratamiento inicial debe administrarse por lo menos durante 3 meses. Podemos hacer una prueba y evaluar el control de síntomas de los pacientes. Podemos asociar receptores de leucotrienos. Estos reducen los síntomas y la necesidad de esteroides orales, especialmente en aquellos pacientes silbantes recurrentes o aquellos con antecedentes de sibilancias recurrentes. Entonces, pues podemos asociar esto y evaluar, ¿verdad?, durante 3 meses cómo evoluciona el paciente. En el paso 3, pues ellos recomiendan un esteroide inhalado más salbutamol, confirmar si los síntomas se deben a asma o no, preguntar o reinterrogar, ¿verdad?, si hay antecedentes de atopia, si ha tenido uso de esteroides anteriormente, si ha habido alguna infección concomitante o evaluar alternativas. Entonces, aquí también pueden sugerir dosis media de esteroide inhalado, o si tienen esa dosis, pues sugieren también duplicar la dosis diaria que tienen y evaluar respuesta, ¿sí? Evaluar una respuesta durante 3 meses es aceptable, y se puede considerar también un leucotrieno, que es montelicas, o dosis bajas de esteroide inhalado. Existen que no hay datos suficientes sobre la eficacia y seguridad de un esteroide combinado en niños menores de 4 años para recomendar su uso. Entonces, atentos. Estos, por ejemplo, el formoterol más, el budesonida más formoterol o budesonida más almeterol, no está indicado en niños menores de 4 años, solo esteroides únicos. En el paso 4, pues dice duplicar la dosis inicial del esteroide si no se logra
y mantiene un buen control, evaluar cuidadosamente la técnica del inhalador y la adherencia, aumentar aún más la dosis del esteroide durante algunas semanas hasta que mejore los síntomas, ¿sí? Agregar Montelukast si es necesario. Y en niños mayores de 4 años, pues sí podemos utilizar un esteroide combinado únicamente para evaluarlo, ¿verdad? Agregar una dosis baja de esteroide oral también sugieren durante unas pocas semanas hasta mejorar el control de asma. Sí, en esto podemos utilizar, como les mencionaba, la prednisona a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo día, máximo 40 miligramos al día. Entonces aquí están los pasos de niños menores de 5 años y duplicar la dosis, cuando agregar un leucotrieno, que incluso en el paso 2 ya lo podemos asociar. La terapia inhalada constituye la piedra angular del tratamiento. El inhalador de dosis medida con un espaciador de volumen, ya sea con válvula, con mascarilla, es el tratamiento de elección en niños, ¿sí? El espaciador de volumen o aerocámara, menos de 350 mililitros, es sugerido para niños muy pequeños, ¿sí? Entonces, ahorita pues ya vimos el tratamiento controlador, los pasos de Gina. Vamos a ver el tratamiento también en manejo de asma en una exacerbación, ¿sí? Bueno, siempre hay que evaluar la gravedad de la crisis, ¿sí? La guía española, pues, clasifica el asma también en una crisis leve, crisis moderada, crisis grave y una crisis vital. Entonces, ya que clasificamos al paciente según su gravedad, pues vamos a hacer el protocolo. No vamos a solicitar, Gina dice, no solicitar de forma rutinaria una radiografía de tórax y no recetar antibióticos de forma rutinaria para una exacerbación de asma, ¿sí? Porque ahí hay una hiperreactividad bronquial. Como primera opción está el tratamiento broncodilatador. ¿Cuál vamos a utilizar? Salbutamol, ya sea 2 inhalaciones de salbutamol cada 20 minutos o en niños con exacerbaciones moderadas a grave o con una mala respuesta a esa dosis pueden asociar nebulizaciones con bromuro de hipatropio utilizando cada 20 minutos durante 1 hora, pero solo cuando hay una exacerbación grave. Hay otra opción de tratamiento como es el salbutamol en exacerbaciones leves a moderadas. Dice que pueden administrar de 4 a 10 inhalaciones de salbutamol cada 20 minutos durante la primera hora. Y ahí vamos a evaluar cómo está el paciente. Vamos a reevaluar y vamos a ir disminuyendo los puff de salbutamol. ¿Sí? El sulfato de magnesio puede estar indicado. El papel del sulfato de magnesio aún no está establecido para niños de 5 años o menos porque hay pocos estudios respecto a esto, pero hay algunos estudios que lo indican nebulizado y se puede considerar como un ayudante al tratamiento estándar con el salbutamol y el bromuro de hipatropio en la primera hora, ¿sí? En aquellos pacientes mayores de 2 años con asma aguda grave, con aquella saturación menor a 92%. ¿Sí? Y la dosis es de 40 a 50 miligramos, máximo 2 gramos, por una infusión lenta de 20 a 60 minutos. Entonces, Gina sí recomienda el uso de sulfato de magnesio en asma grave. Los esteroides inhalados, pues, puede aumentar la dosis de mantenimiento del esteroide que el paciente tiene, ¿no? O dosis altas de esteroides durante 7 a 14 días. Esto tuvieron buenos beneficios a un curso corto de esteroides. Entonces, hay una terapia SMART o MART, que lo llaman, que es una terapia donde duplican la dosis del esteroide en una crisis, ¿sí? Los esteroides orales, pues como les comentaba, están indicados, ¿sí? En una exacerbación. Se usa un ciclo corto de 40 a 50 miligramos en adultos durante 5 a 7 días. Aquellos pacientes que no responden a un medicamento control o de alivio durante 2 o 3 días, ¿no? Aquellos pacientes que dice la mamá, no, yo estoy utilizando salbutamol, doctora, ya inicié el esquema de rescate y no ha mejorado. Entonces valoramos el uso de esteroides orales. No a todas las crisis vamos a usar, ¿sí? Si deterioran rápidamente o tienen un PEF o un F1 menor a 60% de su valor
personal, ¿sí? Entonces, aquellos que les hacemos una prueba ya disminuido su función pulmonar, pues está indicado los esteroides orales, y si tienen antecedentes de exacerbaciones repetidas graves, ¿sí? Podemos usar los esteroides, como les comento, pueden utilizar prednisolona de 1 a 2 miligramos por kilo, máximo 40 miligramos al día. Los esteroides sistémicos, pues existen algunas indicaciones. Cuando ya tienen un tratamiento inicial con salbutamol y no se logra una mejoría durante síntomas, el paciente tiene antecedente de exacerbaciones y que ya requirió esteroides orales anteriormente, la administración de los esteroides orales es tan eficaz como la intravenosa. Se prefiere la vía oral porque es más rápida, menos invasiva y menos costosa. Para los niños se prefiere una formulación líquida a las tabletas, ¿sí? Los esteroides orales requieren al menos 4 horas para producir una mejoría clínica. Y los esteroides intravenosos, pues cuando los pacientes tienen dificultad para respirar, para tragar, o tienen dificultad respiratoria o vómitos, pues están indicados los esteroides intravenosos. La oxigenoterapia debe titularse frente a la oximetría de pulso para mantener una oxigenación entre 93 a 95%, según Gina, ¿sí? Para niños de 6 a 11 años. Y GEMA, pues, da una valoración de la gravedad según la oximetría, perdón, ¿sí? Y hay un score que más adelante se los voy a poner para evaluar la gravedad de los síntomas. La evidencia no respalda el uso rutinario de antibióticos en el tratamiento de exacerbaciones agudas del asma, a menos de que haya una fuerte evidencia de que hay una infección pulmonar, por ejemplo, que haya fiebre, un esputo purulento o evidencia en una radiografía de una neumonía. Entonces ahí pues puede estar justificado, pero para una crisis antibióticos no se recomienda. La epinefrina, pues intramuscular como la adrenalina, está indicada además de la terapia estándar para asma aguda, pero asociada a anafilaxia y angiodema, no para una crisis, ¿sí? No está indicada de forma rutinaria para una exacerbación, solo si se asocia a anafilaxia o angiodema. La aminofilina y teofilina, el uso de aminofilina intravenosa se asocia con casos graves y efectos secundarios potencialmente fatales, por lo cual no se recomienda en las guías actuales. Los sedantes deben evitarse estrictamente durante una exacerbación de asma debido al efecto de presión respiratorio, ¿verdad? De fármacos ansiolíticos e hipnóticos, y se ha observado una asociación entre el uso de estos fármacos y muerte, la cual puede ser evitable por asma. La vitamina D, como ahora observan como alternativa de tratamientos en COVID-19, pues también dice varios estudios transversales han demostrado que los niveles bajos de vitamina D están relacionados con una función pulmonar deteriorada, mayor frecuencia de exacerbaciones y reducción de respuesta a esteroides, a corticosteroides. La suplementación con vitamina D puede reducir tasas de exacerbación de asma que requieren tratamiento con esteroides sistémicos, aunque faltan más estudios para seguir demostrando, ¿verdad?, el uso importante de la vitamina D. Aquí tenemos unas tablas para manejo de una exacerbación, en el cual pues Gina clasifica entre una crisis leve o moderada, una crisis severa y cuándo va a sugerir una terapia intensiva, ¿verdad? Y esto según los síntomas del paciente, según la clínica, la frecuencia cardíaca, su saturación, ¿sí? Lo que nos interesa ver, si tiene dificultad al hablar, si hay pacientes que buscan una posición arqueada para mejorar su dificultad respiratoria, si están agitados, si tienen taquipnea, si tienen taquicardia, una saturación menor al 90% y un flujo expiratorio menor al 50% de su valor, pues estos pacientes deben requerir una terapia intensiva. Aquí pues sugieren iniciar tratamiento con salbutamol, como mencionaba anteriormente, de 4 a 10 puff, con cámara espaciadora cada 20 minutos durante 1 hora, asociar prednisolona, ¿sí? Y oxígeno si es necesario, ¿sí? Si no mejora,
ingresarlo a una unidad de cuidados intensivos. Si mejora, pues continúa el tratamiento con salbutamol si lo necesita y evaluar la respuesta en la primera hora y luego posteriormente vamos a ir reevaluando si es indicación de hospitalización o no. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? A partir de algunos análisis retrospectivos, el estado clínico del paciente y la función pulmonar evaluada en la primera hora del inicio del tratamiento, pues vamos a ver el ingreso a unidad de cuidados intensivos o a un encamamiento. Si la espirometría tiene un valor menos del 25% del pronóstico del mejor valor personal o un flujo expiratorio menor al 40% también, estos van a requerir hospitalización, uso de más de 8 inhalaciones de salbutamol en las primeras 24 horas, ¿sí? Que tengan signos clínicos de gravedad de exacerbación, que tengan antecedentes de exacerbación grave, intubación o ingresos por asma, pues esos pacientes deben ser ingresados. Y visitas previas no agendadas o que requieran visitas a emergencia y el uso de esteroides orales también. Entonces, estos pacientes van a tener criterios de hospitalización. Otro punto muy importante actualmente en la guía de asma es el asma durante la pandemia SARS-CoV-2. En revisiones sistemáticas se ha evaluado que las personas con asma no parecen tener un mayor riesgo de adquirir COVID-19. La reducción de las exacerbaciones de asma observadas durante el 2020 en muchos países, pues pudo deberse al lavado de manos, al uso de mascarilla y el distanciamiento físico. ¿Sí? En la actualidad no existen evidencias claras sobre cómo distinguir entre un empeoramiento de asma debido a infecciones virales, infecciones por rinovirus e influenza y por COVID-19. Recomendaciones generales que da esta guía, pues es recordar que los pacientes deben seguir con su tratamiento controlador, ¿sí? Que los pacientes que no deben compartir dispositivos inhaladores o aerocámaras en la familia, ¿verdad? Para evitar transmisiones de infecciones. Evitar realizar espirometría en aquellos pacientes sospechosos o confirmados, evitar la espirometría y la medición del flujo máximo puede diseminar partículas virales y exponer a más personal, ¿no? Y a pacientes en riesgo de infecciones. Recomiendan mucho la vacunación para pacientes con asma con la vacuna de COVID-19. La vacuna anual contra influenza, cuando se administre, por ejemplo, la vacuna de COVID-19, pues debemos esperar 14 días para administrar la vacuna de influenza, ¿sí? Entonces es muy importante, pues ellos sugieren la vacunación, continuar su tratamiento de controlador, sus esteroides, no suspenderlos y evitar realizar pruebas de función pulmonar. Otra de las indicaciones importantes a las que refiere Gina en estos pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 es las nebulizaciones las nebulizaciones, ¿no? Por la diseminación de partículas, recomienda más inhaladores, inhaladores o el uso de aerocámaras con dispositivos, pues, para evitar la dispersión o transmitir infecciones. Las conclusiones, pues es importante que la piedra angular del tratamiento es el uso de esteroides inhalados en pacientes con asma. Se prefiere esteroides vía oral en crisis porque es más rápida, menos invasivo y menos costoso cuando es indicado. Observar la técnica del inhalador, evaluar adherencia y efectos secundarios es muy importante en cada visita. Lograr un buen control de síntomas es el objetivo principal, ¿no? Y mantener niveles normales de actividades en todos los niños y recomendar la vacunación de COVID-19 para personas con asma. Entonces, muchas gracias. No sé, pues vamos a ir a las preguntas. Muchas gracias, doctora. Gracias ahí por su ponencia. La doctora Marlene Sosa Santana pregunta, buenas, en un paciente con antecedentes de DM1 y además presente episodios de asma, ¿se trata con esteroides?
Perdón, ¿cómo? ¿Cómo? No escuché bien. En un paciente con antecedentes de DM1 y además presenta episodios de asma, ¿se trata con esteroides? Sí, se puede iniciar con esteroides. Ajá. El doctor Kenfrey Osoria, saludos doctora desde República Dominicana. Tengo un familiar que lleva su tratamiento de mantenimiento, sin embargo, ocasionalmente le dan ataques de broncoespasmo que nos lleva a usar SABA. ¿Qué otra opción puede usar para evitar lo más posible esos eventos? Uno es evaluar factores de riesgo que tengan modificables, algunas comorbilidades. Sí, importante evaluar eso. Y puede asociarse un inhibidor de leucotrienos como el montelukast, que refieren que en pacientes atópicos puede ser una buena opción. Perfecto. La doctora Zuleika Gilón, buenas noches, doctora. Tengo dos preguntas. Uno, ¿cuál es el tiempo máximo para uso de los inhibidores de los leucotrienos y los candidatos idóneos para su uso? Sugieren máximo 3 meses y en aquellos pacientes con atopia que tengan sibilancias recurrentes. En ellos se prefiere asociar un inhibidor de leucotrienos. La segunda pregunta, ¿tiempo ideal para realizar una espirometría en un paciente que ha tenido tratamiento por una crisis aguda? Bueno, sugieren en crisis se puede realizar una espirometría. A las 3 o 4 semanas hacer una prueba control y de ahí cada 3 a 6 meses hasta que se llegue a un buen control se puede hacer anualmente un estudio de espirometría. La doctora Claudia Margarita López. Doctora, disculpe, ¿qué piensa de los inhaladores combinados y las dosis de acitromicina por 3 meses? ¿Es una dosis modificada? Bueno, los inhaladores combinados son una buena opción, incluso ya se pueden utilizar en mayores de 4 años. Entonces es una buena opción a tratamiento de un esteroide simple, ¿sí? Y asociar acitromicina depende en qué paso o en qué paso se encuentra el paciente para valorar porque no está indicado en el paso 4 con un no control de síntomas, ¿sí? Entonces, y hay que tener mucho cuidado en el uso de acitromicina por la resistencia antibiótica, ¿sí? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, pero sí Gina ya lo sugiere. Más que una pregunta, el doctor Andrés Mena de la Rosa. Buenas noches, muy buena y precisa y actualizada la conferencia de la doctora Castillo. Mis felicitaciones. De República Dominicana, mis saludos, doctor. Ay, gracias, muy amable. Felicitaciones, doctora Carmencita, excelente ponencia. De doctora Glenda le saluda. Doctora Zuleika Girón, nuevamente, dosis recomendadas de corticosteroides inhalados en pacientes con cardiopatía. Pues no hay una dosis sugerida en pacientes con comorbilidades. Seguir las guías o los pasos de Gina según la edad de paciente, sí, es muy importante. Y tener las precauciones, ¿no? De cuándo utilizar un esteroide combinado y cuándo usar un esteroide simple, que las dos son opciones de tratamiento, pero para pacientes con alguna cardiopatía, pues no hay una dosis establecida, solo seguir las guías de cualquier paciente con asma. Felicidades, doctora Carmen. Excelente práctica. Doctora Idria Paguero, muy buenas noches. Hay una última pregunta, doctora. ¿Por cuánto tiempo usted recomendaría la suplementación con vitamina D para evitar exacerbaciones? Mire, regularmente las utilizamos de 3 a 6 meses, ¿no? Porque debemos observar mejoría a los 3 a 6 meses de tratamiento, ¿sí? Entonces, pues según la clínica o el estado del paciente, pues vamos a ver, la vitamina D de 3 a 6 meses podría ser una opción. La doctora Idelsa Peguero. Buenas noches, felicidades, doctora. ¿Podría aclarar el uso de la citromicina en asma? Sí, el uso de acitromicina pues está indicado en un asma de difícil un asma en el paso 3 o paso 4, ¿sí? Y es intermitente lunes, miércoles y viernes. Se puede dar una dosis estándar de 200 miligramos en mayores de 40 kilos, la mitad de la dosis en aquellos de 20 a 40 kilos, ¿sí? Lunes, miércoles y viernes por 3 meses. El doctor Aristi Comas pregunta, buenas noches, felicidades doctora por sus presentaciones de República Dominicana.
Doctora Zuleika Girón nuevamente opina. ¿Qué opina de la experiencia? ¿Qué opina o qué experiencia tiene con el uso de azebrofilina en crisis agudas como coadyuvante, doctora? Bueno, pues el uso de hacer en crisis aguda realmente no lo he utilizado, sí, entonces en las guías pues aún no lo recomiendan, pero eh, según las formulaciones o las indicaciones de los medicamentos, pues es un broncodilatador que no tiene efectos secundarios a los pacientes, pero en las guías no están indicadas, pero no, pues a lo mejor y faltan estudios para demostrar su uso porque es un broncodilatador que no tiene efectos secundarios como taquicardia, ¿no? Entonces puede ser una opción, pero hay que Hay buscar una, más estudios. Ajá. perfecto, doctora. Hay una pregunta también fuera de Gina. ¿Hay alguna guía de asma de la Asociación Española de Urgencias Pediátricas, me imagino yo, que indica los cálculos de los POFs de los inhaladores por el peso? ¿Qué considera usted de eso? Sí, la guía española es una opción, me gusta mucho porque es un poco más específica o tiene más tablas de usos según edades. Incluso ellos tienen manejo de menores de 4 años, mayores de 4 años, tienen como más indicaciones, más tablas de indicaciones de tratamiento y son buenas, es una buena guía para manejo de asma también y que algunas pequeñas diferencias con Gina, que es la que más utilizamos, ¿no? Pero es una buena opción a manejo, no varía tanto con Gina en el manejo de asma. Doctora Zuleika Girón, muchas gracias, Carmencita. Excelente charla. Por ahí creo que estoy leyendo lo de la dosis de sulfato de magnesio nebulizada, solo para recordar que es 150 miligramos, no por kilo, solo son 150 miligramos, se puede nebulizar en 3 ocasiones cada 20 minutos y evaluar efectos secundarios. ¿Alguna otra pregunta que tengan nuestros participantes? Yo creo que ya no hay, doctora. Doctora, te agradezco bastante. Muchas gracias ahí por la ponencia, la participación. Creo que tenemos a la doctora Zuleika Girón como palabras de cierre acá, doctora. Muchas gracias a nombre del Laboratorio Mayén, a mi nombre, a nombre del Grupo Pediátrico de Quetzaltenango, doctora, por esta plática tan interesante. Y también un saludo a República Dominicana. Hay muchos médicos de República Dominicana conectados, doctora, y pues han participado activamente también en esta charla. Muchísimas gracias por la invitación. Adelante, doctora Zuleika. Buenas noches para todos. Realmente es para mí un gusto haber tenido a la doctora Carmen Castillo con tan excelente charla, ¿verdad? Creo que es muy importante la actualización en las guías del manejo del asma, ya que es pues un tema muy frecuente en el manejo de pediatría. Asimismo, también agradecer a Laboratorios Mayén por siempre apoyar a la educación médica continua y sobre todo al grupo pediátrico. Y por último, pero no menos importante, pues también agradecer a todos los participantes en la charla. Que tengan una feliz noche y gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues doctores, muchas gracias. Gracias, doctora, ahí por las palabras. Siempre a nuestras marcas participantes. Inflavir, gracias, doctora, por incluirnos en su presentación. Claro. Como nuestro corticosteroide, potente antiinflamatorio esteroide, indicado en procesos de asma también, ¿verdad, doctora? Que es la indicación aquí que daba usted. Con la presentación acá de Guatemala en suspensión de 15 miligramos por cada 5 mililitros, en presentación de 90 mililitros por frasco. Y sobre todo, doctora, comentarle, doctores, también es el mejor sabor del mercado que contamos, doctores. Ahí sabiendo de que la administración es importante para el paciente. También biomucola, cebrofilina de 15 miligramos por cada 5 mililitros, una solución ideal para las afecciones respiratorias en presentación de 120 mililitros y darle una introducción muy importante a un producto que ya vamos a contar en nuestro Vademecum, que es Flemaxin. Creo que todavía no aparece ahí. Flemaxin, nuestra N-acetilcisteína de 600 miligramos y de 200 miligramos. En los estados gripales y en los procesos de hipersecreción, pues ya lo vamos a tener colocado en el mercado
Me comentaba, doctora, usted en su momento también que la acetilcisteína es utilizada bastante también acá como un proceso de hipersecreción, doctora, que ponemos ahí a la orden. Doctores, no queda más. Les agradezco bastante el tiempo. Pueden seguirnos en nuestra página en Instagram, en @lammayen, y siempre quedamos a la orden, doctora. Muchas gracias. Les deseo muy buena noche, muy buen retorno a casa. Veo que está en clínica todavía, ¿verdad, doctor? Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias. Al Grupo Pediátrico, doctora Zuleika Girón, pues estamos ahí a la orden también. Siempre cuente con nosotros y estamos para servirles. Muy buena noche a todos. Muchas gracias. Feliz noche para todos.